Ahora. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Vela, soy el CEO de la Fundación Tequendama Horse Connection. En esta ocasión queremos darle la bienvenida a nuestra ponente el día de hoy. Ella es Maite Roger. Maite, pues antes de presentarte y de decir muchas cosas de ti, prefiero que seas tú quien se presente y aunque sé que mucha gente ya te conoce, obviamente pues que nos des una breve historia de ti, de tu vida y bueno, vamos adelante con esta masterclass. Bienvenida. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Alejandro, en primer lugar. Muchas gracias por este espacio y bueno, pues por permitirme compartir sobre coherencia cardíaca. Y bueno, mi nombre es Maite Roger y lo que hago actualmente es que me dedico a hacer coaching con caballos y coherencia cardíaca con caballos. A lo largo de mi vida, pues bueno, he ido pasando por diferentes estados. Primero empecé en el mundo de la cosmética, luego me pasé al mundo tradicional de los caballos, donde estuve trabajando pues como entrenadora de caballos, como jinete y demás, y dando clases. Y después, por casualidad, entré en el mundo de las terapias y ahí ya es cuando, pues bueno, pues cuando ya todo el concepto para mí de los caballos terminó de cambiar, ya había empezado a cambiar, pero ahí ya terminó de cambiar. Y una cosa llevó a la otra, después vino el coaching, después la coherencia cardíaca y aquí estoy, básicamente. Así que, bueno, esa es mi presentación cortita. Y Genial. si os... De verdad que Ujú. muchas gracias por esta entrega y bueno, vamos entonces adelante con la presentación. Muy bien. Bueno, pues os voy a compartir pantalla y de lo que vamos a hablar hoy es de coherencia cardíaca, pero vamos a enfocarlo un poquito más a los beneficios que la coherencia cardíaca tiene en las sesiones con caballos. Entonces, bueno, os voy a contar en primer lugar qué es la coherencia cardíaca. Vamos a ver de qué manera pues, influye en cada uno de nosotros la coherencia cardíaca. Nos vamos a ir a ver los 4 pilares fundamentales que son pues, donde más provecho le podemos sacar a la coherencia cardíaca, porque ya vais a ir viendo que hay un montón de beneficios, hay un montón de aplicaciones. Y bueno, pues hoy voy a intentar hacer un resumen y tratar como lo más importante. Y después de haber visto esos 4 pilares de la coherencia, vamos a entrar ya en ver cuáles van a ser los beneficios que nos puede aportar la coherencia cardíaca en las sesiones con los caballos. Entonces, pues bueno, comenzamos con la coherencia cardíaca. ¿Qué es la coherencia cardíaca? Bueno, cuando hablamos de coherencia cardíaca, hablamos de coherencia del cuerpo, hablamos de coherencia fisiológica. Se le puede llamar, de hecho, coherencia cardíaca o coherencia fisiológica o coherencia del corazón. Hablamos de coherencia cardíaca cuando el organismo se encuentra en un estado que es su estado óptimo de mejor funcionamiento, ¿no? Es como, pues bueno, cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en esa coherencia de pensar, decir y hacer en una misma dirección, en teoría y en la práctica, realmente es como mejor funcionamos, ¿no? Como seres humanos. Pues en nuestro organismo ocurre lo mismo. Cuando estamos en esa coherencia cardíaca, también existe una alineación que en este caso va a ser una alineación entre nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones con la parte coherente del corazón. Y ahí vamos a entrar en ese estado óptimo de funcionamiento del cuerpo, que es el estado de coherencia cardíaca, en donde el cuerpo va a utilizar los recursos que tiene de la mejor forma posible. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nuestro cuerpo está utilizando los recursos de la mejor forma posible, lo que vamos a obtener es un ahorro energético. Ahorramos energía. O lo que es lo mismo, no la perdemos o no la malgastamos o no la drenamos. Y ahí entramos en ese primer pilar de la coherencia cardíaca, que es la salud. Cuando nosotros estamos en un estado de coherencia cardíaca, lo que ocurre es que nuestro sistema nervioso autónomo
se pone el equilibrio, se equilibra. Nuestro sistema nervioso autónomo tiene dos partes. Una parte que es la ramita simpática, sistema nervioso simpático, y otra parte la ramita parasimpática. El sistema nervioso simpático es el que se encarga de acelerar todos los procesos del cuerpo. Y el sistema parasimpático es el que se encarga de bajar la velocidad. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos que cuando nuestro sistema nervioso está en equilibrio, volvemos de nuevo a que nuestro cuerpo funciona de la mejor forma posible. ¿El sistema nervioso autónomo de qué se encarga? Bueno, el sistema nervioso autónomo se encarga de gestionar el 90% de las funciones fisiológicas del cuerpo. Funciones como la respiración, como el latido del corazón, como la digestión. Todas esas funciones que antes se pensaba que nosotros no podíamos ejercer ningún control sobre esas funciones. Pero ahora va y resulta, por eso se le llama autónomo, ¿no? Pero ahora va y resulta que sí, que ya sabemos que a través de las técnicas de coherencia cardíaca nosotros podemos equilibrar ese sistema nervioso autónomo y podemos ejercer un efecto sobre el 90% de las funciones fisiológicas del cuerpo. Cuando nosotros estamos alineando o equilibrando este sistema nervioso autónomo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo más de nuestro cuerpo. Se sincronizan, funcionan en armonía y funcionan todos en una misma dirección, con esa coherencia. ¿Qué quiere decir que los sistemas de nuestro cuerpo funcionan en una misma dirección? Bueno, aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Pues que, por ejemplo, mi sistema digestivo quiere hacer la digestión y mi sistema nervioso se pone de acuerdo y también quiere hacer la digestión. Bien, vamos los dos en la misma dirección. Ahora, si yo me encuentro en un momento en el cual mi sistema digestivo quiere hacer la digestión, pero mi sistema nervioso, por una serie de estímulos X que está percibiendo, quiere correr, ahí ya tenemos dos sistemas que no están funcionando en una misma dirección, que no están alineados y en los cuales pues, se va a producir un gasto de energía, en la mayoría de los casos innecesario. Ahora vamos a ir viendo más cositas. En este primer pilar de la salud entran estos patrones de ritmo cardíaco coherentes. Cuando nosotros estamos en un estado de coherencia cardíaca, nuestros patrones de ritmo cardíaco empiezan a ser coherentes, empiezan a dibujar, si lo viéramos en una gráfica, no en el dibujo que hay aquí, pero si lo viéramos en una gráfica, cuando nuestros patrones son coherentes, veríamos que dibujan como una curvita ondulada muy simétrica. Cuando nuestros patrones de ritmo cardíaco tienen esta forma, cuando nuestros patrones de ritmo cardíaco son coherentes, lo que está haciendo el organismo es emitir una señal de seguridad. Esos patrones, desde el corazón, van a viajar directamente, esa señal de coherencia va a viajar al cerebro y el cerebro va después a dar la orden que piense que es necesaria al resto del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre cuando nuestro corazón envía una señal de patrones de ritmo coherentes a nuestro cerebro? Envía esa señal de seguridad. Bueno, pues lo que ocurre en nuestro organismo es que se va a colocar en modo desarrollo. Se va a poner en modo desarrollo y va a empezar esos procesos de regeneración del cuerpo. Sabéis que las células en nuestro organismo solamente pueden hacer dos cosas. O bien se están desarrollando o bien se están protegiendo. ¿Cuándo se van a estar protegiendo? Cuando nuestros ritmos cardíacos no envíen una señal de seguridad. ¿Cuándo se van a estar desarrollando? Cuando nuestros ritmos cardíacos envíen una señal de seguridad. O sea, fijaros lo importante que es pues estar en ese estado de coherencia y disponer de esos patrones de ritmo cardíaco coherentes para que nuestro organismo se pueda regenerar y pueda pues, bueno, ponerse en ese modo de desarrollo. Bueno, esta señal de seguridad no solamente
se queda dentro de nuestro cuerpo, sino que también la transmitimos fuera. Esta señal de seguridad nosotros la transmitimos al exterior a través de nuestro campo electromagnético del corazón. Nuestro corazón sabemos que emite electricidad. De hecho, estos dibujitos que vemos aquí en la pantalla, pues bueno, podrían estar registrados con un electrocardiograma y ahí vemos, somos capaces de ver esos latidos del corazón pues por esa electricidad, ¿no? que se registra ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que allí donde existe electricidad, como es el caso del corazón, se va a generar un campo magnético. Es decir, vamos a tener un campo electromagnético. Ese campo electromagnético se extiende fuera del cuerpo. Entonces, bueno, se ha medido desde una media, desde 90 centímetros hasta 2 metros, es como la media de los campos electromagnéticos de una persona. Se ha medido hasta 3 metros, pero bueno, pues esa es la media. Entonces, ¿qué ocurre? Que a través de ese campo electromagnético del corazón yo estoy emitiendo esa señal de seguridad que están generando esos patrones de ritmo cardíaco coherentes. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel energético somos personas seguras para las personas con las que nos estemos comunicando en ese momento y también para los caballos, para cualquier otro ser vivo. Bueno, ¿qué es lo que nos generan estos patrones de ritmo cardíaco coherentes? Ya hemos visto estado de coherencia cardíaca, pero hay algo que nos va a potenciar estos estados y que también los va a generar una de las 3 claves de la coherencia, que son las emociones basadas en el amor. Cuando nosotros estamos sintiendo emociones basadas en el amor, es muy probable que nuestros patrones de ritmo cardíaco sean unos patrones de ritmo cardíaco coherentes. ¿Cuáles son las emociones basadas en el amor? Las emociones basadas en el amor son todas las emociones que nos hacen sentir bien. El amor, la alegría, la gratitud, la compasión, la paz, cualquier emoción o sentimiento que nos haga sentir bien es una emoción o sentimiento basado en el amor y que va a potenciar estos patrones de ritmo cardíaco coherentes. Por otra parte, cuando nuestros patrones de ritmo cardíaco no son coherentes, son incoherentes. ¿Qué es lo que ocurre cuando nuestros patrones de ritmo cardíaco son incoherentes? Pues que el organismo se encuentra en un estado de estrés. Cuando nuestros patrones de ritmo cardíaco no son coherentes, el organismo se encuentra en un estado de estrés. ¿Esto qué quiere decir? Que el organismo está percibiendo un peligro. Cada vez que nuestros patrones de ritmo cardíaco son incoherentes, la señal que envía nuestro corazón a nuestro cerebro no es una señal de seguridad, es una señal de peligro. ¿Qué va a ocurrir ahí? Pues que ese modo desarrollo que existía con esos patrones de ritmo cardíaco coherentes se va a convertir en modo protección. ¿Qué es lo que ocurre cuando el organismo percibe un peligro? Bueno, ocurren varias cosas dentro de nuestro organismo. 2 de las más importantes. Se redirige nuestro flujo sanguíneo. La sangre que tenemos es la que es. Y esa sangre, cuando es necesaria en ciertas partes de nuestro cuerpo, pues se va a dirigir allí. Pero para que una cantidad de sangre se dirija a esa parte, se tiene que retirar de otra. ¿Qué pasa cuando un organismo percibe un peligro? Bueno, pues en nuestro caso, la sangre se va a redirigir a nuestras extremidades, a nuestros brazos, a nuestras piernas, porque si estamos frente a un peligro, vamos a tener que defendernos o vamos a tener que correr. Entonces, por esa parte, cuando esa sangre se redirige a las extremidades, se va a retirar de otras partes que no vamos a necesitar si estamos en peligro. Como por ejemplo, una parte de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, porque yo en ese momento no voy a necesitar analizar nada. Yo lo que necesito es salvar mi vida. Cuando un organismo percibe un peligro o percibe este estado durante mucho tiempo, ¿qué es lo que ocurre?
pues que empiezan a ocurrir esos pequeños fallos de memoria. Ay, iba por algo y a mitad de camino me he olvidado. Esos pequeños fallos de memoria, empezamos a ser mucho más susceptibles, no pensamos con claridad. ¿Por qué? Pues porque es que realmente esos nutrientes, ¿no? o esa sincronización que va a través de nuestra sangre y también la sincronización entre los dos hemisferios, pues se va a parar, porque estamos en modo protección. Cuando un organismo percibe un peligro, estamos sintiendo emociones basadas en el miedo. ¿Cuáles son las emociones basadas en el miedo? Si las emociones basadas en el amor eran todas las que nos hacen sentir bien, pues las emociones basadas en el miedo son todas esas emociones y sentimientos que no nos hacen sentir bien. Miedo, ira, tristeza, apatía, preocupación. Todas estas emociones y sentimientos que no nos hacen sentir bien tienen su base en el miedo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cuando yo estoy sintiendo una de estas emociones basadas en el miedo, mi organismo va a percibir un peligro. Sea ese peligro real o no, da igual. Entonces, si yo estoy sintiendo una emoción basada en el miedo, pongamos ira, pongamos tristeza, igualmente en mi organismo van a ocurrir estas respuestas de estrés. Hemos hablado de esa redirección del flujo sanguíneo. Otra cosa que ocurre es que se liberan las hormonas del estrés. Que no es malo, es bueno, es muy necesario para un montón de procesos en el cuerpo, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros segregamos cortisol sin que lo necesitemos, ese cortisol se va a quedar en el cuerpo y va a generar una toxicidad. Entonces, pensar en si estamos sintiendo durante mucho tiempo este tipo de emociones basadas en el miedo, como preocupación, ira, tristeza. Si yo me enfado todos los días, o estoy preocupada todos los días por algo que va a pasar o por algo que ya pasó en el pasado y le estoy dando vueltas, todo esto nuestro organismo lo va a percibir como un peligro y va a reaccionar pues, con esa respuesta ante el peligro. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Evidentemente nuestra salud se va a ver comprometida. Por eso es tan importante el siguiente pilar de la coherencia cardíaca que vamos a ver, que es la gestión emocional. La gestión emocional va directamente ligada con nuestra capacidad de resiliencia. La capacidad de resiliencia es la capacidad que tenemos de recuperarnos, de adaptarnos o de prepararnos ante una situación de estrés, ¿vale? O un reto, ante una adversidad. Digamos que es la capacidad que tenemos de volver a nuestro estado normal para nosotros. Cada uno tiene un estado normal o natural, ¿vale? Pues la capacidad que tenemos de volver a ese estado, que cuando hablamos de coherencia cardíaca, de lo que hablamos es de la línea base de nuestros ritmos cardíacos, ¿vale? Cuando volvemos a nuestra línea base de ritmos cardíacos, ahí esto es nuestra capacidad de resiliencia, ¿vale? Lo que tardamos en volver ahí. Trabajamos mucho, la gestión es lo que más trabajamos, la gestión emocional con la coherencia cardíaca. La gestión emocional no es controlar nuestras emociones. Cuando nosotros, si no, imagino que habréis probado más de una vez a cuando estáis sintiendo una emoción que no queréis sentir, dejar de sentirla, ¿no? Intentar controlar esa emoción. ¿Qué ocurre? No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque por una parte tiene su explicación y por otra parte nos estamos resistiendo a esta emoción. Entonces, claro, estamos ejerciendo una resistencia cuando nosotros queremos controlar una emoción. ¿Qué va a ocurrir? Ya sabemos que a lo que nos resistimos persiste, pues ahí va a estar esa emoción. ¿Qué es de verdad la gestión emocional? ¿Qué es la gestión emocional? La gestión emocional es comprender las emociones. Las emociones son sumamente valiosas, son nuestra guía interna, es lo que nos hace caminar por la vida y lo que nos da los mensajes de cómo nos estamos sintiendo
de por qué nos estamos sintiendo así y de cómo podemos cambiar cómo nos estamos sintiendo. Pero para eso necesitamos comprender las emociones, no quitarlas, no eliminarlas, no controlarlas, no dejar de sentirlas. Al revés. Las emociones tienen todas un mensaje para nosotros. ¿A qué nos lleva la coherencia cardíaca? La coherencia cardíaca, la práctica de la coherencia cardíaca, por una parte, nos va a llevar a tener esa conciencia emocional, a saber qué es lo que estamos sintiendo. Muchas veces no sabemos lo que estamos sintiendo, nos vamos, pues eso, caminamos por nuestro día a día y no somos conscientes realmente de lo que nos está pasando, ¿no? De cómo estamos, de qué es lo que estamos sintiendo. Porque nosotros estamos sintiendo emociones 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, muchas veces no somos conscientes de lo que estamos sintiendo hasta que, hay un espacio en el cual nos paramos, empezamos a sentir cosas, muchas veces no nos gusta lo que empezamos a sentir y empezamos a hacer cosas para no sentir lo que estamos sintiendo. ¿Qué ocurre ahí? Nos estamos perdiendo el mensaje que nos está dando esa emoción. Entonces, es fundamental. El primer paso para poder gestionar nuestras emociones es tener esa conciencia emocional de saber qué es lo que estamos sintiendo. Detrás de una emoción que no nos hace sentir bien, vamos a encontrar un mensaje y vamos a encontrar una creencia limitante, ¿vale? Si rascamos, vamos a encontrar una creencia limitante después de una emoción que no nos hace sentir bien. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta conciencia emocional, nos va a permitir actuar en la raíz de la emoción. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder transformar esa emoción. Y esa emoción, cuando nosotros la transformamos de esta forma, cuando nosotros la comprendemos, cuando nosotros vemos el mensaje y cuando nosotros decidimos qué es lo que queremos hacer con eso, esa emoción que no nos hace sentir bien ya no tiene razón de ser y ya no va a volver a aparecer. Pero para eso tenemos que comprenderla primero. Esto es uno de los grandes beneficios que nos da la coherencia cardíaca en cuanto a gestión emocional. Y el otro es que nos provee de un espacio en el cual nosotros podemos responder ante una situación en lugar de reaccionar. Desde la coherencia cardíaca hay dos formas de hacer esto. Una, directamente aplicamos una técnica que es para estos momentos y otra, que es la que de verdad vamos a trabajar, que es la integración, es que cuando nosotros empezamos a practicar técnicas de coherencia cardíaca de una forma continua, nosotros vamos a encontrar este espacio de forma natural, no nos vamos a tener que parar. Nos va a venir ese espacio directamente. Y este espacio, pues fijaros igual lo importante que es, ¿no? Cuando nos encontramos ante una situación que nos genera unas emociones desagradables intensas, que podamos pararnos, porque ya hemos visto que cuando estamos sintiendo este estrés, una parte de nuestro cerebro se va a bloquear, no vamos a pensar con claridad y pues evidentemente no vamos a tomar la mejor decisión posible en ese momento. Entonces, cuando sí tenemos esa oportunidad de tener este espacio, vamos a poder ejercer nuestro mayor poder, que es el poder de la elección, que es poder elegir. Una vez nosotros estamos aquí, evidentemente, a través de la responsabilidad, nos vamos a encontrar con la libertad. Nunca más vamos a ser esclavos, entre comillas, de nuestras emociones. Nunca más. Lo que pasa es que, claro, tenemos que hacer ese trabajo y sobre todo tomar la responsabilidad de nuestras emociones. Esto, tiene un valor incalculable, tomar la responsabilidad de nuestras emociones, pero entre otras cosas vamos a dejar de tomar responsabilidad por las emociones de los demás. Cuando nosotros tomamos la responsabilidad de nuestras propias emociones, yo ya no me voy a sentir responsable de cómo se siente la otra persona. Entonces, pues bueno, fijaros que, pues que el beneficio es inmenso. Bien. Vamos a entrar en los dos siguientes pilares, que son la comunicación energética y la intuición.
Hemos comentado que nuestro corazón poseía un campo electromagnético, aquí lo vemos en el dibujo, ¿vale? ¿Cómo sería más o menos? Aquí vemos dos, uno pequeñito, como veis que está más cerquita del corazón, y otro más grande. Bueno, dependiendo de las emociones que sentimos, nuestro campo electromagnético va a ser más grande o más pequeñito, dependiendo de las emociones que sentimos, dependiendo del tamaño del corazón y dependiendo de la potencia de los latidos del corazón. Entonces, bueno, veis aquí que del corazón salen dos patrones diferentes de ritmos cardíacos. Tenemos el ritmo cardíaco de la derecha, que como veis es un ritmo muy regular, una onda muy simétrica, ahí tendríamos un patrón de ritmo cardíaco coherente, y por la otra parte vemos un patrón, pues bueno, totalmente irregular, que no sigue ninguna línea. Ahí tenemos patrones de ritmo cardíaco incoherentes. De ahí, de esos patrones, es de donde el corazón envía la señal al cerebro y luego el cerebro ya dice al cuerpo lo que hay que hacer. Bien, fijaros, dependiendo de si vamos a tener esas emociones también que nos hacen sentir bien, esas emociones basadas en el amor o esas emociones basadas en el miedo, nuestro campo electromagnético va a ser más pequeñito o más grande. ¿Qué es lo interesante para nosotros a nivel del trabajo con los caballos, a nivel de trabajo con las personas? Que en ese campo electromagnético es un campo electromagnético como el del teléfono móvil, como el ordenador, como la televisión, se mide con un magnetrómetro. En ese campo electromagnético existe información, igual que en el del teléfono móvil, nos llegan mensajes, sabemos que hay información. Bien, la información que está ahí en ese campo electromagnético del corazón es la información de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Y este campo electromagnético del corazón que vemos que se expande fuera de nuestro cuerpo está en contacto con otros campos electromagnéticos de otros corazones de otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en constante comunicación con los demás a través del campo electromagnético. Si cuando nuestro campo electromagnético surge de esos patrones coherentes, estamos enviando una señal de seguridad, esto es lo que vamos a transmitir a los demás y a los caballos. Si por el contrario estamos enviando una señal de incoherencia, una incoherencia la vamos a percibir como un peligro, o por lo menos como algo que no nos encaja. Entonces, pues bueno, ahí podemos comprender un poquito quizás el por qué muchas veces cuando conocemos a alguien de repente es como que no sé por qué, pero no me apetece estar cerca, ¿no? Pues probablemente estamos percibiendo una incoherencia en su campo electromagnético. Esto no quiere decir nada. Esto no quiere decir que esta persona sea peligrosa para nosotros, pero sí que estamos detectando una incoherencia, y como es una incoherencia, pues no nos hace sentir confianza. Entonces, muchas veces la comunicación se ve comprometida por esto, ¿no? Cuando tenemos una persona, ¿no? que nos está diciendo una cosa y nosotros estamos percibiendo otra, es como, uy, ahí hay un poquito de confusión, ¿no? Y esto, pues claro, ejerce un efecto en nuestra comunicación que no es beneficioso. Entonces ahí es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con caballos y cuando trabajamos con personas, estar en este estado de coherencia. ¿Para qué? Para poder comunicarnos a través de esa comunicación energética de una forma limpia. Bien. Y el siguiente pilar que tenemos aquí es la intuición. Hay una parte, bueno, en las formaciones vemos 3 tipos de intuición y una de ellas está directamente relacionada con los campos electromagnéticos, que es la sensibilidad energética. Esta sensibilidad energética todos la podemos desarrollar. ¿Cómo? Entrando en esos estados de coherencia. Igualmente, cuando nosotros estamos en un estado de coherencia cardíaca, y lo alargamos en el tiempo y la mayor parte de nuestro día es más coherente que incoherente, que lo normal es que sea al revés, en humanos, lo normal es que sea al revés, pero cuando trabajamos en ello,
¿Qué es lo que ocurre? Nuestro cuerpo empieza a tener un nivel de energía potente. Ya hemos visto antes cómo también se ahorra energía, ¿no? El cuerpo funciona de manera óptima. Entonces, cuando nosotros tenemos un buen nivel de energía en nuestro organismo, también vamos a tener un buen nivel de energía en nuestro cerebro. Cuando nosotros tenemos un buen nivel de energía en nuestro cerebro, ocurre una cosa que es muy curiosa, que es que nosotros somos capaces de trascender nuestra mente analítica. Y resulta que nuestra mente analítica es la que separa nuestra mente consciente de nuestra mente subconsciente. Entonces, cuando nosotros trascendemos esa mente analítica, ¿qué ocurre? Que nuestro consciente y nuestro subconsciente están más cerquita, que podemos traer a la conciencia más cositas de las que hay ahí, en el subconsciente. Ahí entraríamos en otro tipo de intuición, que es el conocimiento implícito. Y fijaros todo lo que hay ahí en nuestro subconsciente desde que nacimos hasta hoy, ¿no? Porque ahí todo se queda grabado. Entonces, por esa parte, fijaros la importancia de estos dos últimos pilares a la hora de trabajar con caballos y con personas. Lo que estamos haciendo aquí es entrar a nuestra sabiduría interior. La intuición también la podemos llamar, también la podemos llamar la inteligencia del corazón. Entramos en esa sabiduría interior. Fijaros lo importante a la hora de trabajar con personas, ¿no? De dar un acompañamiento a una persona, que nosotros podamos acceder ahí, pues en mi caso que trabajo desde el coaching, para realizar esas preguntas poderosas, ¿no? Que van ahí directamente del ser al ser. Bien. Bueno, vamos a ver un poquito ya más en concreto cuáles son los beneficios de la coherencia cardíaca en las sesiones con caballos. Ya hemos visto un montón de cosas en las que nos puede beneficiar. Y vamos a ver que en estas sesiones con los caballos nos va a beneficiar en la relación con los caballos, en cómo nosotros nos comunicamos directamente con los caballos, nos va a beneficiar en la relación con uno mismo, en la relación con nosotros mismos, ya empezando por esa parte de ser conscientes de lo que estamos sintiendo, de poder manejar nuestro organismo tal cual lo hemos visto y de poder gestionar a través de nuestras emociones todo. Y por otra parte, en la relación con el cliente o con el paciente, con la persona que estemos acompañando. Bueno, como os he comentado, ¿no? Los beneficios realmente son muchísimos, pero bueno, vamos a ver como los más significativos que nos pueden ayudar en nuestro trabajo. A la hora de trabajar directamente con los caballos. Bueno, la coherencia cardíaca nos va a permitir gestionar el estrés nuestro, por supuesto, pero también el estrés del caballo. Sabemos que los caballos son animales de presa. Sabemos que su máxima es la supervivencia y que cualquier incoherencia para un caballo, ya sea en el ambiente o que percibe a través de los campos electromagnéticos, es un peligro. ¿Qué necesita un caballo? Un caballo necesita sentirse seguro. Entonces, por esa parte, cuando nosotros estamos en un estado de coherencia cardíaca, vamos a transmitir al caballo lo que más necesita, que es seguridad. Que seamos una persona segura, que seamos un líder, si lo queremos llamar así, seguro. El Instituto Germaz hizo un estudio en el cual pusieron a personas con caballos, binomios, ¿no? Persona a caballo, persona a caballo. Algunos de los caballos conocían a las personas con las que los habían puesto y otros no. Y los midieron. Midieron sus ritmos cardíacos, sus patrones de ritmo cardíaco. ¿Y qué se encontraron en este estudio? En este estudio se encontraron que los caballos daba igual si conocían a la persona o no conocían a la persona. A lo que los caballos reaccionaban era a la variabilidad de ritmo cardíaco de la persona, si era coherente o si era incoherente. Realmente los caballos, bueno, la primera comunicación que se da
es la comunicación energética, cuando estamos en presencia. Con los caballos es así, y con los caballos lo vemos más, ¿no? Con las personas, bueno, quizás lo vemos menos porque no estamos poniendo la atención ahí y estamos, pues bueno, nuestra mente está como trabajando mucho, ¿no? Pero realmente la primera comunicación que se da es la comunicación energética. Este estudio nos lo está diciendo. Y también nos está diciendo que los caballos reaccionan a si los patrones de ritmo cardíaco de esa persona son coherentes o son incoherentes. Es decir, reacciona al estado emocional de esa persona en ese momento. Los caballos ya sabemos que reaccionan a nuestro estado emocional. Todo lo que hace un caballo cuando nosotros estamos con el caballo es un reflejo de nuestro estado emocional. Aparte de lo que pueda estar ocurriendo alrededor, ¿vale? Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, por supuesto. Pero cuando estamos en una sesión trabajando, en una sesión con el caballo es un reflejo de nuestro estado emocional. Por eso es tan importante transmitirle esa calma, transmitirle esa seguridad al caballo. Además, los caballos son animales muy grandes que cuando se sienten en peligro o cuando se sienten acorralados, pues bueno, si nos encontramos en una situación de estas con un caballo, lo primero que tenemos que hacer es entrar en coherencia, aunque nos cueste, pero es lo que realmente va a salvar esa situación, ¿no? Bien. Por una parte, tenemos ese trabajo con caballos, el poder liberar de estrés al caballo, y por otra parte, entramos en esa comunicación energética también con los caballos. Cuando nosotros empezamos a practicar las técnicas de la coherencia cardíaca, ocurren cosas muy bonitas con los caballos. De repente, los caballos se nos acercan más, de repente buscan nuestra compañía, observamos a los caballos y empezamos a comprenderlos. Cuando un caballo se siente comprendido, ahí se va a hacer un clic entre nosotros y el caballo. Si somos una persona para ellos, que somos una persona segura, en coherencia, y además el caballo ve que nosotros le estamos comprendiendo, ahí se hace un clic muy bonito. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos trabajando en coherencia cardíaca durante un tiempo? Pues que somos capaces de ver cosas que antes no veíamos. Somos capaces de establecer esa comunicación energética de otra forma y vamos a observar mucho más lo que está ocurriendo en el caballo y nos vamos a dar cuenta de que, ostras, es que mira, cuando gira la cabeza para allá, es que me está diciendo que quiere que yo preste atención ahí. Es que cuando hace este movimiento es que me está diciendo esto. Y empezamos a ver al caballo de otra forma porque se establece ese otro tipo de comunicación y bueno, el mayor beneficio de esto es que el caballo se da cuenta. El caballo se da cuenta de que le comprendemos y ahí sí que el lazo pues se estrecha muchísimo. Por la parte del trabajo con las personas, de esa comunicación energética. Bueno, cuando nosotros estamos en un estado de coherencia cardíaca, nosotros somos capaces de percibir mucho más la información que tenemos en los campos electromagnéticos alrededor nuestro. ¿Cómo se traduce esto? Cuando nosotros estamos en un estado de coherencia cardíaca y estamos hablando con un cliente, en mi caso, por ejemplo, del coaching, hablo de clientes, ¿no? Y estamos hablando con un cliente, ¿qué vamos a percibir? Lo que vamos a percibir no es el mensaje que me va a dar con las palabras, sino el mensaje que hay detrás de las palabras. Ahí nos va a dar la capacidad de percibir la emoción y el deseo que hay detrás de las palabras de esa persona, que realmente es lo que es real. Pues muchas veces en las sesiones viene una persona, nos cuenta una cháchara que no tiene nada que ver con lo que le está ocurriendo, pero las emociones de lo que le está ocurriendo están ahí. Entonces, cuando nosotros ponemos la atención en las emociones y en los deseos que hay detrás de las palabras de esa persona, ahí entramos en algo que sí que es real. Las palabras pueden ser o pueden no serlo, pero las emociones y el deseo siempre son reales. Y cuando nosotros nos comunicamos desde esa línea de comunicación, teniendo en cuenta esa emoción y ese deseo, ¿qué es lo que hacemos? Entramos en comunicación de verdad.
Entramos en comunicación, porque si yo me comunico desde las palabras, puede que sí, que coincidan con ese deseo de emoción, puede que no. Si no coinciden, ¿qué voy a encontrarme? Me voy a encontrar que a través de las palabras no existe una línea de comunicación. Entonces ahí, pues bueno, nos vamos a perder muchas cosas, ¿no? Esto sirve con clientes, sirve con familia, sirve con amigos, sirve con todos. Bien. Entramos en más de lo mismo, ¿no? En esa comunicación efectiva. Cuando nosotros realmente nos comunicamos desde lo que hay, desde lo que existe, entramos en esa comunicación efectiva. Una de las cosas a las que a mí me ha ayudado mucho la coherencia cardíaca en la evolución de mis sesiones. Bueno, yo al principio, cuando venía un cliente y yo notaba que habíamos sacado un tema, ¿no? O le había hecho alguna pregunta, y yo empezaba a notar tensión en el cliente, yo lo observaba, y empezaba a notar, pues no sé, pues que una tensión en la cara, una tensión en el cuerpo, y observaba que ahí había algo. Yo en ese momento no lo ponía, no se lo ofrecía al cliente la observación que yo estaba percibiendo. Lo que hacía era, pues bueno, intentaba que esa persona estuviera cómoda, que no sintiera que yo había notado que se sentía tensa. Bueno, pues precisamente me estaba perdiendo muchísimas cosas, ¿no? Y a esa persona también le estaba haciendo perder muchísimas cosas. Cuando yo ya empecé a trabajar con coherencia, otra de las cosas que pasa es que, claro, como estamos alineados con nosotros mismos, entramos en esa coherencia también de pensar, decir y hacer, y como que se van esfumando los miedos y se van esfumando las dudas. En el momento en el que yo empecé a poner de manifiesto lo que le estaba ocurriendo, o sea, lo que yo estaba percibiendo con una observación en esa persona, percibo que tienes una pequeña tensión en la cara, estoy percibiendo esto, tal. ¿Qué ocurre ahí? Que ahí sí podemos ir detrás de esa resistencia. Cuando hay una tensión en el cuerpo es que hay una resistencia. Y cuando hay una resistencia es porque hay algo que está limitando a la persona. Entonces, esto en particular en mi caso me dio la oportunidad de enriquecer muchísimo más las sesiones y de que las personas, pues bueno, se llevaran muchas más cosas. Que a lo mejor luego llegábamos por otro sitio, pero bueno, siempre si sale, pues no está mal abordarlo. Bien. Sesiones limpias, otra de las cosas que nos provee la coherencia cardíaca. Cuando nosotros estamos en una sesión con el cliente, con los caballos, ¿qué es lo que queremos? Queremos que la energía de la sesión sea del cliente y de los caballos, que los caballos respondan al cliente, ¿no? No a nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en ese estado de coherencia cardíaca, lo que hacemos es que somos un elemento neutro en la sesión, en un estado de coherencia cardíaca, y además tenemos que estar poniendo la atención en el cliente para que la energía de la sesión sea la energía del cliente, ¿no? Y la que los caballos perciban y a la que los caballos reaccionen. Entonces, pues bueno, esto es otra de las cosas que yo he encontrado de grandísimo valor, esto de que los caballos ya no se vengan a mí, sino que vayan al cliente, ¿no? Entonces, pues bueno, es otra de las cosas de los beneficios que nos da la coherencia cardíaca. Para todo lo que estamos viendo, para el trabajo con caballos, con clientes, ahí existen dinámicas paso a paso para trabajar ciertas cosas y demás. Pero realmente, lo que realmente funciona es cuando nosotros hemos integrado esa práctica de coherencia cardíaca y todas estas cosas nos salen de forma natural, porque se llega aquí. Al final llegamos a esto. Y bueno, y ya para terminar, me gustaría poneros un vídeo cortito, no sé si se va a escuchar, si no se escucha me lo decís y os lo comento, de los beneficios que tiene la práctica de coherencia cardíaca dentro de una manada de caballos. Así que, bueno, os lo voy a poner aquí porque se ve muy, muy bien y me decís si se escucha. Cuando los caballos están en libertad en una manada, la mayor parte del tiempo se la pasan pasando y pescando. Ahora
ahora mismo están haciendo una meditación. Cuando meditan, forman figuras de geometría sagrada para equilibrar la energía. Cuando nosotros nos ponemos en meditación con ellos, estamos habilitados para hacer esto, lo que ocurre es que nuestros canales, No se escucha bien, ¿verdad? Perdón, ahí se cortó. Bueno, pues os lo cuento. Básicamente, pues bueno, lo que ocurre cuando nosotros nos ponemos bueno, primero cuando trabajamos con una manada de caballos, que son caballos que están en libertad, aquí tenemos una imagen de caballos formando patrones de geometría sagrada. Esto es lo que ocurre cuando los caballos, pues bueno, están en libertad y viven como caballos. Y también lo hacen, a ver, voy a parar un poquito por aquí, también lo hacen alrededor de las personas. ¿Cómo se hace la práctica de coherencia cardíaca con caballos? Pues bueno, mirad, simplemente nos sentamos, entramos en coherencia y ahí es cuando los caballos, como veis, empiezan a rodear a las personas, y este tipo de caballos en concreto, que bueno, era una manada especial, que eran todos familia, y bueno, vivían realmente muy bien. Este tipo de caballos formaban esos patrones de geometría sagrada alrededor de las personas. Claro, hemos hablado, fijaros aquí, hemos hablado de que el campo electromagnético del corazón va en función del tamaño del corazón. Los caballos tienen un corazón 5 veces más grande que el nuestro. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un caballo o una manada de caballos completa arrastrar directamente a la coherencia, nos van a arrastrar al presente. Y ahí en ese presente, vamos a dejar aquí la imagen de estos caballitos, y ahí en ese presente van a surgir muchas cosas. ¿Por qué? Porque fijaros el nivel de energía que nosotros podemos conseguir simplemente entrando nosotros en coherencia cardíaca. Pues cuando nosotros nos encontramos dentro de una manada de caballos que se encuentran en coherencia y además practicamos la coherencia, vamos a tener un nivel de energía en el organismo brutal. ¿Esto en qué se traduce? En que el nivel de energía en nuestro cerebro también lo va a hacer. Vamos a trascender esa mente analítica y vamos a poder acceder a un montón de cosas que se encuentran en nuestra mente inconsciente, con todo el valor que eso pues también supone. Así que, bueno, por mi parte creo que me he alargado un poquito, disculpas por el tiempo, es lo que os quería contar. Y nada, y muchas gracias por estar aquí esta tarde y por compartir este tiempo con nosotros. Bueno, Maite, nada, en primer lugar, darte de verdad las gracias por esa entrega y bueno, quisiera que dejaras acá esta parte de tus redes y de contacto, nos cuentes, nos repitas un poco las diferentes formaciones o capacitaciones que tienes tanto virtuales como presenciales, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues la próxima presencial va a ser en Madrid los días 10, 11 y 12 de noviembre. Ahí, bueno, es una formación en un sitio pues fantástico para hacer las formaciones. Tenemos picadero cubierto, tenemos alojamiento también. El alojamiento y las comidas están incluidas en el precio de la formación. Y las podéis encontrar en la página web, en la pestañita de eventos. La página web es esta que tenéis aquí, www.coachingconcaballos.np.com. ¿Vale? En la pestañita de eventos, ahí está toda la información de esta formación presencial. Y por otra parte están las formaciones online, que estas van a estar divididas en una que va a ser la formación del sistema Germán aplicado al trabajo con caballos, que sería pues bueno para todas las personas que estén en contacto con caballos,
incluidos terapeutas, y luego tenemos otra específica para coaching con caballos, que esta es ya pues para los profesionales del coaching que se dedican a hacer coaching con caballos. Igualmente va a empezar en noviembre, el día 14. Las clases van a ser martes y jueves a las 7 de la tarde hora española, duran 1 hora y media. Y durante el mes de noviembre va a ser martes y jueves, y luego tenemos 2 días más de diciembre que caen el lunes, que creo que es, sí, lunes y miércoles, si no me equivoco, o lunes, no, lunes y martes creo, pero bueno, ahí las fechas las vais a encontrar todas en la página web, en la pestaña de eventos, y bueno, pues está todo explicado, precios, posibilidades, dispositivos, sin dispositivo, en fin, no he hablado del dispositivo, tenemos un dispositivo que nos sirve para medir la coherencia cardíaca, que es este. Y bueno, pues en la formación presencial trabajamos con él, y en las formaciones online está la posibilidad de adquirirlo con la formación también. Y bueno, es un aparatito que nos sirve pues para ver en una pantalla pues de qué manera nos está influyendo la práctica de la coherencia cardíaca y de las técnicas puntualmente. Genial, muchas gracias. Bueno, entonces ya saben, aquí Maite tiene el número de celular para que se contacten por ella por WhatsApp. También quienes los deseen, pues les puedo enviar el contacto directo de ella. O también en el caso de Madrid, pues el teléfono de Maika para que tengan esa formación. Entonces, bueno, vamos a dar apertura a las personas que quieran activar su micrófono y hacer preguntas. Sin embargo, me gustaría darle primero, bueno, Diana, levantaste la mano, te iba a dar la palabra a ti. Adelante, Diana. Hola Alejo, hola Maite, habla Hola. Diana Cleves. He tratado de meterme al link para la formación y me aparece agotado, no he logrado inscribirme, entonces quería saber cómo lo puedo hacer. Vale, sí, es que, vale, habrás entrado en el link, sí, y luego verás que están las fechas, en el primer párrafo están las fechas, y Sí, luego pone reserva aquí, en ese aquí es donde, es donde hay que darle. ok. Bueno, y yo hice una pregunta en el chat que quería tener un poquito de claridad. Yo he hecho algunas formaciones como de cómo el caballo espeja las emociones de las personas. Entiendo el tema perfecto de cómo la coherencia de tus emociones, lo que piensas, sientes y haces, pues el caballo lo percibe, pero cómo realmente espeja cuando tienes una situación, explicártelo y que tú como coach puedas interpretarlo o bueno, más bien leerlo correctamente. ¿Cómo espeja? Disculpa, que lo último es que no te he escuchado bien. ¿Cómo espeja? ¿Cómo espeja el caballo la emoción de la persona cuando Ujú. entra, digamos, dentro de esta manada? O sea, científicamente uno cómo podría explicar que realmente el caballo está mostrando lo que está sintiendo o el caballo simplemente está mostrando esa incoherencia que hay pues en tu ser o en tu sentir. Vale, a ver, mira, científicamente lo tenemos comprobado porque se ha estudiado y están los estudios del Instituto Germán, que esto es así. O sea, científicamente hemos visto que el caballo reacciona a la coherencia o incoherencia de la persona y además lo refleja inmediatamente mediante su comportamiento. Después, los caballos, es un poquito también lo que os comentaba antes, tenemos que ver también qué hay alrededor, dónde estamos haciendo las sesiones, qué tipo de caballo estamos utilizando para la sesión. ¿Es un potro que nunca ha salido de un box y de repente lo tenemos fuera y está pendiente de todo menos de la persona? Entonces, hay muchos factores que influyen ahí. Después, la personalidad del caballo. Hay caballos que reaccionan de una manera a un cierto tipo de emociones y hay caballos que reaccionan de otra. En mi caso, por ejemplo, como yo siempre trabajo aquí en Valencia, trabajo siempre con los mismos caballos, pues yo sí he podido llegar a identificar, porque cada caballo tiene su personalidad, pero sí que he podido llegar a identificar cuando una persona acaba de soltar algo
que no ha hablado nunca en su vida de ello, ¿sabes? Algo así como muy potente tal, porque por una reacción concreta de un caballo en concreto, y hay otros tipos de caballos, o sea, otros caballos que reaccionan diferente. Entonces, pues bueno, yo ahí sí, si trabajamos siempre con los mismos caballos, vamos a poder ver, al final observar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso por una parte. Lo que sí que sabemos es que el caballo reacciona. Ahora, lo importante aquí, por ejemplo, en las sesiones de coaching, no es la interpretación que yo le doy, sino la interpretación que le da la persona. Porque en las sesiones de coaching lo que trabajamos también es la parte metafórica, que es la que nos sirve muchísimo, porque claro, la metáfora o sea, la interpretación que el cliente le da a lo que el caballo está haciendo es la interpretación de su imagen mental, que tiene tanta energía que la proyecta fuera, en ese caso en el caballo. Entonces, lo que nos interesa que es la percepción de la persona realmente en una sesión de coaching, ¿sabes? No la nuestra. Ahí nos interesa la percepción de la persona. Lo que sí nos puede resultar de utilidad, por ejemplo, en mi caso, pues a mí los caballos sí que me dicen cuando es algo de lo que esa persona pues no está acostumbrada a hablar, o es la primera vez que habla de ello o tal, pero porque he podido identificar pues eso, que este caballo actúa así en esas situaciones y da la casualidad de que siempre es así. Entonces eso me da una pista a mí para poder formular una pregunta, pero no interpretar la situación. La interpretación siempre la del cliente, que es la que nos sirve, que es lo que él lleva dentro, lo que hay que trabajar. Gracias, perfecto, A ti. entendido. Ok, vamos a darle la palabra a alguien que quiera activar su micrófono. No sé si lo estaba viendo. Susan dice que quiere estar ya en la certificación, en la, en la, en la capacitación, en la formación. Bueno, ok, adelante, Paula Andrea. Hola Alejandro, hola Maite, Hola. ¿cómo vas? Paula, Bueno, ¿te conozco? sí señora, Ah, Paula, ya sé quién eres. Hola, ¿qué tal? Valentino. Te iba a preguntar, es que estoy acá con mi hija que está escuchando y me dice que si cualquier caballo puede ser terapéutico. Cualquier caballo puede ser terapéutico sí. Ahora, si lo que queremos es beneficiarnos del efecto de la coherencia cardíaca de un caballo, tiene que ser un caballo que no tenga estrés, o sea, un caballo que esté en coherencia es un caballo que no tiene estrés. Entonces ahí sí vamos a tener que asegurarnos de que sus necesidades básicas están cubiertas, porque el estrés en primer lugar les viene por ahí. La segunda causa de estrés más grande en un caballo son los cambios de comportamiento humanos después de sus necesidades básicas cubiertas. Entonces, pues bueno, si tenemos un caballo que sus necesidades básicas están cubiertas, es decir, que vive en una manada con más caballos, que camina durante el día, que está suelto, que tiene comida disponible de 13 a 18 horas al día, etcétera, etcétera, pues bueno, nos vamos a asegurar de que la relación con los humanos es segura, nos vamos a asegurar de que ese caballo sí está en coherencia y sí podemos trabajar con ese caballo coherencia cardíaca en particular. Pero coaching lo vamos a poder trabajar con cualquier caballo que sea seguro para las personas, claro. No sé si he respondido a tu pregunta. Muchas gracias. A ti. Ok, un abrazo, Paula. Vamos, Marcela, adelante, Marcela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Maite, yo te quería consultar, ya que la pregunta anterior fue cómo percibís que los caballos perciben las emociones. Yo creo que más que nada te quería preguntar, ¿qué pasa en las sesiones cuando los caballos se empiezan a revolcar? Eh, es el tema de que absorben toda esa energía que puede llegar a decir mala o la incoherencia de las personas, porque me ha sucedido que no solamente un solo caballo va y se revuelca, sino que la mayoría de los caballos se revuelcan. Entonces,
decimos, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué Pues es para vos esa situación? Pues mira, no te sé, o sea, no te sé responder a la pregunta para darte una respuesta clara, ¿vale? Te digo un poquito lo que yo opino. Cuando estaba en este trocito de vídeo que os he puesto, ¿vale? Los caballos, cuando están trabajando coherencia cardíaca, sí que es verdad que ocurre que cuando están trabajando con una persona, por ejemplo, en mi caso a mí me pasó con la cabeza, ¿vale? A mí me dolía muchísimo la cabeza, yo en aquel tiempo tenía migrañas y una vez me daba esa migraña era imposible que se pasara si no me tomaba una pastilla. Ese día no tenía pastilla, ese día yo me quería ir, necesitaba irme, estaba con los caballos, pero necesitaba irme por una pastilla. Y bueno, no os cuento la historia porque es muy larga, no nos vamos, pero a mí me quitaron el dolor de cabeza ahí. Me quitaron el dolor de cabeza y lo que hicieron inmediatamente después fue rascarse sus cabezas. Esto lo volví a ver con una persona con una rodilla, rascarse las rodillas. Y después, bueno, pues muchas cosas. Sí que es verdad que ellos después hacen esto, se revuelcan o se liberan de alguna manera, ¿no? Entonces, yo esto lo he visto también. No sé qué es lo que pasa ahí. Por otra parte, ¿qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que si un campo electromagnético está en coherencia, un campo electromagnético incoherente no le puede afectar. Entonces ahí están esas dos cosas. No sé exactamente la respuesta, pero bueno, esto es lo que yo he observado. Sí, era mi pregunta con respecto a si es como que se limpian, por decirlo así, de esa incoherencia que están recibiendo, ¿o no? Pero Ujú. bueno, En teoría es como cuando nosotros trabajamos con nuestro cuerpo, ¿no? Y que hacemos esos saltitos, ¿no? Para también conectar, también liberamos un poquito esa energía. Pues yo creo que es algo más parecido a eso, puede ser algo más parecido a eso. Pero sí, bueno, bárbaro. Muchas gracias. a ti. Genial, vamos si quieren con una última pregunta. ¿Alguien que quiera hacer alguna manifestación? Bueno, nada, yo solo quería comentar que para la gente que esté interesada, que ya hay 5 personas apuntadas. Entonces, que la cosa va muy, muy rápida. Por si acaso alguien está interesado, pues que se apunten cuanto antes. Simplemente dejar eso ahí. Genial, mejor dicho, que se vayan apurando, ¿listo? Tenemos también por aquí está, Eva, te veo por ahí. Sí, sí, saludos, saludos a todos. Hola, hola, ¿cómo estás? Entré un poquito tarde, pero aquí estoy, disfrutándoles. Perfecto, bienvenida. Bueno, imagínense que aquí se sigue sumando gente. Ahorita se van a sumar es al proceso de gratitud, ¿vale? Bueno, no sé, ¿alguien más? Ahora sí, como dicen, ahora sí vamos a ir cerrando. ¿Alguien más que quiera participar antes de este cierre? Yo, pues muchas gracias por toda la información. Sinceramente, es la primera vez que participo en uno en vivo. Los he seguido, pero en los grabados no me había dado como la oportunidad o no se había armonizado. Sin embargo, gracias a verdad, todos los participantes. Y estoy muy interesada en hacer el que no es el que es en línea. No sé si de alguna forma los pasos por si no se pueden hacer eh, las conexiones que se hagan, otros números aparte de lo que bueno, ya dieron las páginas y todo, pero aún así si por alguna situación que como lo que dicen de reservar la participación, que me imagino que en línea es diferente que el presencial, ¿no? Básicamente. Pues más que nada sería eso, ¿no? Mira, os voy a dejar mi número de teléfono en el chat, ¿vale? Lo acabo de apuntar en el chat. Okay. Entonces me podéis enviar un WhatsApp y cualquier cosita, pues lo vemos por ahí. ¿Vale?
Cualquier duda Muchas que gracias. tengas, si no te aclaras con la web, lo que sea, pues nada, pues por ahí me escribes un WhatsApp y lo vemos. Genial, bueno, pues a todos Genial, muchas gracias. gracias. A todos muchas gracias por su participación. Ya saben, quienes deseen también tener el celular de Maite también me pueden escribir o ya quedó anotado acá por el interno en el chat. Vamos a detener la grabación